Good morning, good afternoon, and good evening to all you delegates taking part in this working group. Muy buenos días, bienvenidos sean ustedes a este grupo de trabajo 2, coloquio sobre futuros temas para la solución de controversias. Ayer entablamos un debate muy activo Contribute to scoping the work on que pudieran contribuir a la determinación de un alcance sobre las controversias relacionadas con la tecnología, y seguiremos hoy abordando dichas controversias. Vamos a examinar 2 proyectos de disposición más esta mañana y otras 3 más esta tarde. Así que le voy a pasar la palabra a mi colega Jane, que va a hacer de moderadora en las deliberaciones, de moderador mi colega Jim, y que echará a andar el debate. Lo escuchamos, Jim. Muchísimas veces, como acabas de indicar, primero vamos a examinar los distintos cronogramas que se aplican y marcos que se aplican a la solución de controversias tecnológicas, los proyectos 5 y 6, creo entender la intérprete. Ayer vimos cómo podrían cortarse los plazos para la presentación de documentos, reclamaciones, y un plazo de 6 meses para dictar el laudo podría ser aplicable en el contexto de las controversias relacionadas con la tecnología. Quisiera ahora dar la palabra a los 3 expertos que están participando activamente en los proyectos de disposiciones 4 y 9, se corrige la intérprete. Esperemos que estén conectados. ¿Podrían ir alzando la mano virtualmente si no se encuentran en la sala, por favor, para que podamos irles dando el uso de la palabra? Yes, Tillman, could you please? Sí, ¿podría intervenir? Tillman, you have the floor. Tillman, lo escuchamos. Tenía el micrófono apagado. Muchas gracias. Distinguidos representantes, es para mí un gran honor y un placer poder participar en este coloquio. Quisiera dar las gracias a la CENUDMI por haberme invitado a intervenir el día de hoy, aunque esté conectado desde Múnich y no pueda estar en Nueva York, por desgracia, junto con mis colegas, el señor Herzog desde Tel Aviv y la doctora Hiller Weitzerman y la doctora Hilly Reichmann. Vamos a abordar la cuestión del cronograma y el marco dentro de los proyectos actuales para la solución de controversias tecnológicas. La definición actual en el artículo 1, párrafo 1, es abarcadora. Como se puede constatar en el párrafo 2, esta definición englobaría una amplia gama de controversias. Ahora, viendo el cronograma dentro de las reglas propuestas, estas contemplan unos límites muy breves. Con arreglo a lo dispuesto en el artículo 3, la conferencia inicial de gestión del caso tiene que iniciarse a la mayor brevedad posible. Y con arreglo a lo dispuesto en el artículo 4, todo suplemento a la solicitud de arbitraje debe presentarse en un plazo de 5 días. Y cualquier respuesta a los suplementos ha de presentarse en un plazo de otros 5 días. Con arreglo a lo dispuesto en el artículo 9, el plazo para dictar el laudo arbitral es 20 días a partir de que se haya establecido el tribunal arbitral
arbitral en el cual se va a emitir la decisión sobre ese documento, y de 40 días si se produce una audiencia. Cabe la posibilidad de prorrogar este plazo, sin embargo, tendría que ser con un periodo máximo de 60 días. Y por último, el artículo 9 también contempla un mecanismo de exención en caso de que se emita el laudo arbitral de manera tardía. Esta configuración es conforme a la mayoría de las normas y reglas existentes en materia de arbitraje. La mayoría de ellas no contienen un plazo específico para tomar medidas procesales a menos que las partes lo hayan acordado directamente o por remisión a las reglas de arbitraje, y esta cuestión queda pues a criterio del tribunal arbitral. Las instituciones arbitrales incluyen cada vez más estos plazos en sus reglas estándar. Una de las primeras instituciones en hacerlo fue la CPI, con un plazo de 6 meses para dictar el laudo arbitral, comenzando con la firma de los términos de referencia del mandato. Mientras que el objetivo de esa disposición en su momento consistía en garantizar la ejecutoriedad del laudo arbitral dentro de determinadas leyes de arbitraje y no de acelerar los procedimientos como tales. Sin embargo, hasta la fecha, a día de hoy, muchas instituciones han incluido plazos para acelerar los procedimientos. La institución alemana de arbitraje, por ejemplo, que recientemente ha revisado sus normas, ha incluido un plazo de 3 meses para que se dicte el laudo arbitral, comenzando con la audiencia o con la última presentación realizada, la que se hubiera producido más tarde. Ha aumentado la concienciación en los últimos 20 años debido a que la longitud y el costo de los procedimientos de arbitraje consideran los usuarios que es una de las mayores desventajas, y muchas instituciones por consiguiente han establecido normas de arbitraje aceleradas además de sus normas ordinarias. Del mismo modo, la CNUDMI recientemente ha adoptado las normas para el arbitraje acelerado o expedito, algunas de las cuales se aplican por defecto. Por ejemplo, la CPI aplica sus normas de arbitraje acelerado en controversias por un monto de hasta $3 millones de los Estados Unidos por defecto, y otras normas, como por ejemplo las normas para el arbitraje acelerado de la CNUDMI o de las de la agencia alemana, necesitan el acuerdo expreso de las partes. Los usuarios, tanto de las empresas como desde el punto de vista jurídico, han expresado que a menudo necesitan procedimientos acelerados o diligentes. En algunos ámbitos resulta que el desarrollo tecnológico es tan veloz que a menos que se dicte una resolución diligente, esta demora equivale a justicia denegada. Y en particular al inicio de sectores tecnológicos, los fundadores quieren que haya procedimientos de solución expeditos que consideren el arbitraje en su forma ordinaria. La intérprete disculpa por posibles omisiones. La calidad del sonido es muy deficiente y no disponemos del texto. Estamos haciendo todo lo posible por brindar una interpretación lo más completa posible y de calidad. Estas controversias a menudo no se prestan a un arbitraje acelerado, sino que en lugar de ello, estas controversias requieren de una fase extensa de toma de pruebas o de recopilación de evidencias. Y en este caso, la experiencia de los decisores o árbitros puede ser mucho más importante que la propia celeridad del procedimiento. Aplicar un plazo demasiado riguroso a este tipo de controversias podría generar ineficiencias, frustración y un resultado insatisfactorio en general. Por ello, habría que abstenerse de aplicar un enfoque único para todos los casos en el ámbito de las controversias de tecnologías punta. Esto suscita la siguiente interrogante: ¿cómo aplicar el plazo apropiado para el caso de que se trate?
Por principios, se debería otorgar la prioridad a la opción que determinen las partes, porque las partes son quienes mejor conocen los pormenores del caso y por tanto son quienes están en mejores condiciones de decidir hasta qué punto la celeridad del procedimiento es importante para ellas en comparación con otros aspectos del proceso. Si las partes llegan a un acuerdo sobre un plazo determinado, se ha de aplicar entonces este plazo al caso. Sin embargo, en aquellos casos en que las partes no hayan llegado a ningún acuerdo ni hayan determinado el plazo, entonces el plazo se deberá decidir sobre la base de las reglas de aplicación. Si en el reglamento no se contempla un cronograma específico, este tendrá que decidirlo el tribunal arbitral o la institución correspondiente. Y a menudo hay pocas partes que estén en contra de ese plazo una vez que ha surgido la controversia. En ese caso, una serie preestablecida de plazos procedimentales pudiera ser útil para las partes y para los mediadores o árbitros a fin de establecer un plazo determinado para el caso concreto de que se trate. Podríamos, por ejemplo, pensar en los mecanismos siguientes para las normas que estamos proponiendo para la resolución de controversias en el caso de tecnología. Sobre la base del borrador de la primera presentación, el tribunal arbitral en la conferencia inicial sobre la gestión del caso o incluso antes de que se constituye el tribunal arbitral, la autoridad designadora puede clasificar la controversia sobre la base de la información disponible del caso y a la luz de esa clasificación, posteriormente asignar a esa controversia, por ejemplo, a 1 o 3 grupos de normas preformuladas. Pudieran ser una serie de normas habituales u ordinarias como las del arbitraje o como las normas de arbitraje acelerado de la CNUDMI, y si hubiera una necesidad urgente, pues se pueden utilizar normas para la vía rápida, como se propone aquí para las controversias tecnológicas. Si en el proceso de arbitraje resultara que el plazo no fuera oportuno, el tribunal arbitral pudiera modificar ese plazo consultándolo con las partes correspondientes durante el procedimiento. Estas son mis reflexiones sobre la propuesta y ahora voy a pasarle la palabra a mis colegas Gilad Wechselmann y Rahim. Gracias, Tilman. Estamos comprobando si nuestros colegas Gilad y Raheli están conectados. No los vemos en la plataforma, pero si están conectados, por favor, háganoslo saber. Señor Gilad Wechselmann, señora Raheli Pri-Reichmann. In the meantime, I would like. Entre tanto, quisiera echar a andar el debate sobre los proyectos de disposición 4 y 9. Creo que lo que Tilman estaba tratando de decirnos es que hay normas por defecto que se podrían utilizar por las partes en el caso de que las partes no sean capaces de llegar a un acuerdo sobre un plazo para resolver su controversia. Por ejemplo, también nos mencionaba que la autoridad designadora pudiera decidir cuál sería el plazo más oportuno para la controversia de que se trate. También resaltaba que el tribunal arbitral pudiera también modificar el plazo en el transcurso del procedimiento en caso de que el plazo acordado por las partes o incluso por la autoridad encargada de la designación no fuera oportuno para la controversia. Pero bueno, mientras estamos a la espera de que se conecten los demás participantes, voy a ir dando la palabra a Suiza. Adelante. Una moción de orden. Tenemos una serie de normas o de reglas que lógicamente no es una serie de normas completas de arbitraje. No sabemos cómo se ha iniciado el arbitraje, sabemos que hay un árbitro designado, pero no sabemos cómo se designa a esa persona. El señor Tilman Niedermayer acaba de hacer una mención a la autoridad designadora. No sabemos cuáles son las presentaciones que se hace, si es una declaración de defensa, una reclamación. No tenemos también información sobre la audiencia, el plazo de finalización. No se
sabe cómo esos 40 días pudieran encajar en un proceso ordinario de arbitraje. Sabemos que las costas se reducen, pero no sabemos cómo se determinan esas costas. Así que, ¿qué es lo que se reduce en realidad? Por tanto, antes de proseguir con el debate, a nuestro modo de ver, sería útil saber si estas normas son un complemento a otro tipo de reglas, si acaso son un complemento a las reglas de arbitraje de Silicon Valley, si son un complemento a otro tipo de normas o si se refieren a las reglas de arbitraje ordinario de la CNUDMI o a las reglas para el arbitraje acelerado. Porque resulta difícil hablar de normas o de reglas que encajan aquí y allá en un proceso de arbitraje sin saber exactamente a qué normas o a qué reglas se están refiriendo estas propuestas de normas, que sí son interesantes, pero si no sabemos a qué normas o reglas de arbitraje nos estamos refiriendo, pues resulta difícil entrar a debatir las distintas propuestas. Muchas gracias. Thank you. Muchísimas gracias. La secretaría le responderá, pero quisiéramos primero escuchar a la delegación de Israel. Thank you, Chair, and thank you to the distinguished delegate. Gracias, presidente, y gracias al distinguido representante de Suiza por suscitar esta cuestión. Quisiera aclararle algo. La idea que subyace a este proyecto, tal y como lo vemos nosotros y como lo hemos visto desde un primer momento, es que no se trata de unas reglas de arbitraje por separado. No pretenden sustituir las normas de arbitraje de la CNUDMI, ni las ordinarias ni las aceleradas. La idea es más bien hacer algo un poco distinto de lo que se ha venido haciendo hasta la fecha, porque las controversias relacionadas con el ámbito de la tecnología son singulares, son únicas. Creo que ayer nos lo decían algunos expertos, y durante los últimos 3 años, en distintos foros y en distintos eventos en los que hemos participado con expertos y con sector de las tecnologías, es algo que se nos ha venido reiterando. Creemos, pues, que el propósito se refleja muy claramente en el documento elaborado por la Secretaría. Se trata de disposiciones modelo, las cuales pudieran incorporarse a las cláusulas para la solución de controversias. Pudieran incorporarse como un todo, que tal vez sería la manera habitual de proceder, pero nosotros no pretendemos eso, sino que la idea es que si las partes contemplan o consideran que pudieran producirse controversias relacionadas con la tecnología, pudieran elegir de estas disposiciones las cláusulas que les parezcan más oportunas para incluirlas en sus cláusulas. Por ejemplo, pudiera haber una cláusula para la solución de controversias en la que se remita a las normas de arbitraje de la CNUDMI o incluso a las normas institucionales, pero también a las disposiciones sobre confidencialidad en una de las disposiciones que tenemos en el borrador, o también a los plazos de los que estábamos hablando, o a la evidencia digital, de la cual hablaremos más adelante, o a la conferencia para la gestión del caso. Esto es algo que sabemos que no es lo que tradicionalmente suele hacer nuestra comisión, sabemos que es algo un tanto distinto, así que tendríamos que estar todos en la misma longitud de onda. En todo caso, la idea es que sería un compendio de normas o de reglas de las cuales las partes pueden elegir las que les parezcan más idóneas. Por ello, en ese caso, no consideramos que sea necesario incluir elementos adicionales. Ahora, sin embargo, sí que estamos, como no, abiertos a modificar el formato y a cualquier otra idea, ya que sea un formato más tradicional, si consideran ustedes que es útil. Pero creemos que es un excelente ejemplo del motivo por el cual se han de debatir estas disposiciones o este proyecto en el Grupo de Trabajo 2, precisamente para escuchar este tipo de comentarios de ustedes y para ver cómo podemos trabajar en la elaboración de unas disposiciones que, por un lado, sean similares a lo que ha hecho la CNUDMI anteriormente, que por otro lado sean distintas e innovadoras, precisamente para atender a las necesidades flexibles de la comunidad del sector tecnológico. Espero con esto que hayamos podido responder al distinguido representante de Suiza, y también nos gustaría conocer el parecer de la Secretaría y de otras delegaciones a este respecto. Muchas gracias.
Thank you very much. Muchísimas gracias. Gracias al distinguido representante de Suiza por suscitar esta moción de orden y también al distinguido representante de Israel por ponernos en antecedentes sobre el proyecto, por darnos un contexto y explicarnos por qué lo estamos tratando en este coloquio. Como les dije, todavía estamos en formato de coloquio, así que estamos todavía más bien en la fase de lluvia de ideas. Este proyecto se presentó a la Comisión hace 2 años. Ya se ha abordado en distintas reuniones de expertos. Ha sido analizado además en relación con el proyecto general sobre la solución de controversias en la economía digital, y lo que consideramos que era útil desde el punto de vista de la metodología para poder captar mejor las peculiaridades y también para ver cuál era la mejor manera de responder a esas peculiaridades desde el punto de vista de un grupo de trabajo de nuestra comisión, y para ver si efectivamente había material como para que lo abordara un grupo de trabajo, o si esto lo podría tratar el sector correspondiente, o si lo pudieran abordar un grupo de expertos y más adelante presentarlo ante la CENUDMI cuando esté ya más cercano a lo que hacemos nosotros. Es decir, con el fin de conceptualizarlo mejor, nos pareció que sería útil empezar a estudiar cláusulas concretas y a partir de ahí determinar qué es lo particular de esas controversias y, como bien decía el distinguido representante de Israel, la particularidad o peculiaridad de las necesidades, al menos tal y como han sido expresadas en reuniones anteriores de expertos, eran la necesidad de celeridad, la necesidad de conocimientos técnicos adecuados de los árbitros o del tercero neutral que participe. También entraban en juego cuestiones de confidencialidad, de pruebas o evidencias en el contexto digital y, como es natural, de la cuestión siempre tan difícil de definir de lo que estamos tratando. Entonces, para que este coloquio pudiera debatir sobre el concepto propiamente dicho, nos pareció que sería útil plasmarlo en estas cláusulas que, lógicamente, no guardan correlación alguna con ningún texto previo de la CENUDMI por el momento. Y ya a partir de ahí, una vez que hayamos determinado mejor si la CENUDMI ha de hacer algo en ese respecto o no, pues entonces a partir de ahí ya veríamos y ya decidiríamos en qué formato se elaborarían este tipo de cláusulas. Si sería más bien un conjunto de cláusulas que se podrían incluir en un contrato sobre tecnologías cuando haya controversias en la materia, o si se pudieran vincular a textos existentes de la CENUDMI. Pero todavía no hemos llegado ahí. Así que, a la luz de las distintas deliberaciones que hemos celebrado hasta el momento, entendemos que todavía es necesario que se conceptualice mejor. Pero bueno, ese era nuestro propósito. Muy bien, gracias, Ana. Complementando lo que decías, no nos hemos referido a la forma de instrumento en este documento, porque primero queríamos ver la cuestión de fondo. En nuestra sesión de reflexión de lluvia de ideas, primero habría que determinar si queremos incluir un plazo breve para las controversias tecnológicas, ver también lo que se contempla en la disposición 9, párrafo 4. Los procesos de arbitraje acelerados y ordinarios de la CENUDMI se deberían tener en cuenta, ver si es el fondo de las normas o si se incluiría como una cláusula modelo, pudiera sustituir tal vez a las que ya tenemos. Interaction would need to be reviewed at a later stage, but as Anna mentions, as a brainstorming session. El formato ya lo veríamos más adelante, pero primero en esta sesión de reflexión queremos ver el fondo y ver si ustedes consideran oportuno que se establezca un plazo y ver si tienen ustedes imponer sanciones en el caso de que haya demoras a la hora de dictar los laudos. Hay 2 ponentes que iban a participar a distancia, pero me dicen que no se pueden conectar, que no se podrán conectar hasta la tarde. Así que vamos a ir dando la palabra a otras delegaciones y los expertos que no puedan intervenir ahora, pues
los escucharíamos en la sesión vespertina. Y con esto devuelvo la palabra al delegado de Suiza. Muchas gracias por estas explicaciones. Me parece que es una actividad muy útil de por sí, pero si se fijan ustedes en las cláusulas en sí, la mayoría son de una naturaleza en las que se podrían aplicar los cambios de manera general. Si tomamos ayer el caso de la conferencia de gestión de caso, aparte de algunas pocas palabras, estas serían muy útiles para cualquier conferencia de gestión de los casos. Así que si estamos dedicándonos a esta actividad, ¿acaso no sería adecuado ver si son cláusulas que se pudieran elegir para cualquier proceso de arbitraje? Por ejemplo, si dicen ustedes, ayer estábamos hablando de la cuestión de la función del secretario, de la secretaria, que tenía que tener conocimientos técnicos. Pues bien, los conocimientos técnicos de los que se hablaba para ese secretario o secretaria eran los de poder manejar o realizar una audiencia virtual, ser competente para crear una plataforma, etcétera, etcétera. Son competencias que cualquier secretario o secretaria necesita a día de hoy. Así que esa cláusula se podría aplicar a cualquier procedimiento de arbitraje. En cuanto a los plazos, pues los hay. Si hay un arbitraje sobre un producto, estos periodos breves serían muy útiles y se podrían aplicar. Ahora, en una controversia relacionada con el sector tecnológico, si tiene que ver, por ejemplo, con una controversia M&A, cree entender la intérprete, como decíamos ayer, necesitaríamos tal vez más elementos. Entonces me preguntaba yo acaso si el debate sobre estas cláusulas, de las cuales, por cierto, algunas son muy útiles, tendría que restringirse o circunscribirse únicamente a controversias relacionadas con el ámbito tecnológico y si no serían acaso de interés para los procesos de arbitraje en términos generales. Si tendríamos que ver entonces distintos tipos de controversias que pudieran requerir o no de este tipo de cláusulas. Muchas gracias. Thank you. I would like to give the floor to Singapore. Gracias, Suiza, Singapur. Thank you, and Gracias a la Secretaría y los expertos de la CENUDMI que han elaborado este proyecto de exposiciones para las controversias relacionadas con el sector tecnológico. A la luz de las intervenciones que hemos escuchado, vemos que se ha reflexionado mucho para elaborar este proyecto. Nuestra delegación observa que este proyecto de disposiciones parecen tener en cuenta las peculiaridades de las controversias en el sector tecnológico, en particular en ámbitos emergentes, a través de una solución más acelerada de las controversias que parece justificarse. La adopción de un mecanismo de solución de controversias en la materia parece bien adaptado a las controversias B2B de empresas en el sector de la tecnología y hay que determinar la definición de lo que se entiende por una controversia relacionada con la tecnología, habida cuenta de que a menudo estas controversias son de carácter internacional y tienen un régimen de ejecutoriedad favorable con arreglo a la Convención de Nueva York. Habida cuenta de las consideraciones técnicas y otros aspectos que podrían ameritar estas controversias, las disposiciones para acelerar los plazos y la designación de expertos con la pericia adecuada, entre otras cosas, podría ayudar a facilitar la solución diligente de ese tipo de controversias. Dicho lo cual, tal vez valga tener en cuenta los aspectos siguientes en el grupo de trabajo. Primero, la necesidad de una solución más expedita parece presuponerse, pero nos preguntamos si acaso no fuera necesario considerar si el carácter tan técnico de las cuestiones que entran en juego, en particular cuando se trata de tecnologías emergentes, cambiantes o que todavía no se han adoptado, no requeriría acaso más tiempo para recabar pruebas o realizar un examen. Por ello, el plazo de 5 días que se contemplan las disposiciones sí pudiera ser útil considerarlo, ver cómo ese plazo por defecto se calibró respecto a un plazo aún más extenso, pero que aún así sigue siendo acelerado dentro de nuestras normas de arbitraje. ¿Cuál sería el ámbito de esas normas de arbitraje? Si sería más breve, suponiendo que haya series de reglas alternativas. Además, si bien agradecemos que haya un proceso de vía rápida, nos preguntamos si acaso en la práctica esto no significaría que las partes al final acabarían con un proceso más acelerado, pero no tan concienzudo como habría convenido. En particular, esto es pertinente cuando hay controversias tecnológicas novedosas o complejas o que incluyen a distintas partes entre distintas jurisdicciones o que incluyen cantidades ingentes de datos respecto de las cuales se necesita tiempo para establecer las salvaguardias pertinentes o para llegar a un acuerdo sobre un protocolo de confidencialidad. Tal vez resultaría útil ver si esos plazos serían viables y ver si acaso no se requeriría más flexibilidad respecto a los plazos y si esto podría incluir este elemento en el proyecto de disposiciones. Y además, para los proyectos de
tecnología o controversia de tecnología que está bien establecida y adoptada, habría que ver si la necesidad de un proceso de solución de controversias más acelerado y más breve de lo que se contempla en estos momentos en las normas de arbitraje es tan necesario como se dice. Muchas gracias. Thank you. Muchísimas gracias. ¿Alguien más que desee hacer uso de la palabra para referirse a la cuestión de los plazos? ¿Corea? ¿Corea tiene la palabra? Thank you. Thank you, Mr. Chairman. First of all, I also... Muchas gracias. Gracias a los expertos por esta visión general de estas disposiciones, lo cual resulta muy útil y establece un marco apropiado para el debate. Somos conscientes de que se trata de explorar ideas y que hay que ser flexible de momento en cuanto a estas disposiciones. Acabamos de oír la idea del carácter acelerado y de los plazos para estas disputas, estas controversias. Nos gustaría conocer el ámbito que establece la disposición número 1. Recordemos que estas controversias tecnológicas son muy variadas, afectan a muchos temas, muchos campos y situaciones relativas a tecnologías nuevas o ya existentes. Algunas controversias pueden ser más simples, pero otras pueden ser muy complejas, quizás más que otras controversias convencionales. Si es así, entonces los plazos que estamos examinando podrían ser factibles en algunos casos, pero en otros no. Esto habría que planteárselo. En esta sesión exploratoria. Y la disposición número 5, que habla de expertos y personas neutrales que han de informar al tribunal arbitral. Desde nuestro punto de vista, este proceso puede requerir bastante tiempo. Nos preguntamos cómo estos informes que van a preparar expertos y personas neutrales se pueden hacer en los 20, 40 o 60 días que están previstos. Gracias. Israel. Gracias, Jay. Gracias a las delegaciones que han hecho referencia a esta cuestión. Gracias sobre todo a Singapur, que nos parece que realmente ha explicado por qué necesitamos disposiciones específicas para las controversias tecnológicas, sobre todo por el carácter cambiante de estas controversias y el hecho de que en algunos casos hay nuevas tecnologías y en otros hay tecnologías ya bien establecidas. No estamos seguros de que se pueda decir esto de todo proceso de arbitraje. Y con respecto a la experiencia y lo que hemos oído de las empresas del sector y de los expertos, es que incluso los 6 meses que tenemos ahora para el arbitraje acelerado, o 9 meses, pueden ser a veces demasiado tiempo y a veces puede ser un obstáculo para el proyecto. Quizás esto sea algo un poco especial de esta industria, de este sector, de la tecnología. Y creo que estos dos componentes realmente requieren diferentes disposiciones, no las habituales que tenemos en las normas de arbitraje acelerado, que establecen unos plazos que es un compromiso entre el arbitraje habitual y el acelerado. En cuanto a las propuestas actuales, tenemos dudas también por los periodos que se presentan, que son
muy breves los plazos. Quizás se podrían alargar, algo a lo mejor entre 90 días y 120. Y también lo que es importante es que haya flexibilidad, de manera que podría haber una disposición que dijera, en la línea de lo que decía Singapur, que para tecnologías bien establecidas, por ejemplo, sería un periodo más largo o más breve, para las nuevas tecnologías, más breve o más largo, lo que decidamos. Y pensamos que sería útil debatir esto en el grupo de trabajo. Yo no creo que haya esta flexibilidad en otras disposiciones. O sea que me parece importante aquí y creo que es algo que deberíamos debatir. Con respecto a las otras partes y lo que usted decía sobre las sanciones, señor presidente, de la experiencia que tenemos nosotros en UNCITRAL y debates sobre sanciones, no en un contexto institucional, pero no apoyaríamos la inclusión de sanciones en esta disposición. Pero esto es algo que el grupo de trabajo, en definitiva, puede debatir. Nos parece que es, en definitiva, un ejemplo de que se trata de una situación diferente. Y volviendo a lo que debatíamos ayer, que decía Suiza, no estamos seguros de que la definición sea similar a lo que tenemos en otros casos. En la conferencia de gestión de casos, por ejemplo, recuerden que la propuesta, tal como la entendemos, no es que la Secretaría tenga una capacidad para reuniones, organizar reuniones con tecnología, sino más bien que tenga un verdadero conocimiento de la cuestión, que pueda trabajar con los expertos e identificar las cuestiones tecnológicas rápidamente en la gestión, en una conferencia de gestión. E incluso si el producto final es que UNCITRAL recomiende el uso de ciertas disposiciones en controversias tecnológicas, ello no impide a nadie utilizarlas en otro tipo de arbitraje. Sería simplemente una manera de señalar que si hay una controversia de carácter tecnológico, UNCITRAL y espero la Asamblea recomendarían que estas disposiciones se tengan en cuenta, pero no significa que no se puedan utilizar tampoco en otros contextos. Por ello nos parece que si trabajamos en este proyecto será bueno no solo para las controversias tecnológicas, sino, como decía Suiza, podría ser útil para todo tipo de controversias, abordando las necesidades de la industria tecnológica, que creo que es lo que estamos intentando hacer aquí. Y la disposición sobre los plazos es un ejemplo. Gracias. Gracias, Suiza, de nuevo. Gracias. Debo decir que las explicaciones de Israel me han parecido muy útiles. Lo que queremos ver ahora, me parece a mí, hemos oído ya que hay muchas controversias de carácter tecnológico. Yo creo que en vez de poner un plazo de 20 días, en vez de hacer esto, se podría decir en la conferencia, en la disposición sobre la conferencia de gestión del caso, que se debata en ese momento la duración del proceso de arbitraje y después establecer un periodo breve, 20 o 40 días, como objetivo, digamos, de manera que los debates en la conferencia entre los árbitros y las partes no estén del todo abiertas, en el sentido de que una de las partes quiera aplazar el procedimiento todo lo posible. Tiene que haber un objetivo de manera que el árbitro pueda presionar a las partes para que actúen con celeridad. Nosotros sugerimos que se establezca no un plazo fijo, pero
que este sea uno de los temas principales a debatir en la conferencia de gestión, con un objetivo a corto plazo, dependiendo del tipo de controversia o del tipo de tecnología. Eso se podría añadir también. Gracias. Gracias. Antes de dar la palabra a Argentina, Francia y Rusia, hay un comentario en el chat de El Salvador para apoyar los comentarios de Singapur, en el sentido que tenemos que ver si el plazo más breve para estas controversias tecnológicas es lo más idóneo comparado con el procedimiento normal. Dicho esto, me gustaría dar la palabra a Argentina y luego a Francia. Sí, muchas gracias por otorgarme el uso de la palabra. Muy buenos días, buenas tardes a todos los distinguidos delegados. Quisiera hacer una consulta porque los comentarios que quisiera formular son de índole general. Entonces quisiera consultar si este es el momento apropiado o habría otro momento, digamos, para efectuarlos. I think it's a good time. Please go ahead. Muchas gracias. Bueno, me voy a referir en términos generales con comentarios preliminares sobre el documento de trabajo 224. En este documento es un primer borrador de disposiciones que tiene por objeto crear un mecanismo específico para la solución de controversias relacionadas con la tecnología. Según se indica en el documento de trabajo, fue preparado por expertos para facilitar un estudio más a fondo de la cuestión. En este sentido, esta delegación tiene primero una consulta que efectúa la Secretaría y está relacionada con una aclaración, digamos, respecto del grupo de expertos que elaboraron este proyecto de disposiciones. Y en este sentido quisiéramos consultar si en este grupo de expertos se encuentran representados todas las tradiciones jurídicas, si existe una adecuada representación geográfica y de países desarrollados y en vías de desarrollo. Esa es una consulta primero que se quería efectuar. Si me la pudiera aclarar la Secretaría. Thank you very much to the distinguished delegate of Argentina for flagging this question regarding the composition. Muchas gracias por su pregunta sobre la composición del grupo de expertos que apoyaría a la Secretaría en la preparación del documento. No estamos todavía en ese punto de preparación formal del trabajo antes de llevarlo al grupo de trabajo. Estamos todavía en una fase exploratoria, un brainstorming, vaya. Y para apoyar esta exploración, como dijimos, el proyecto no está todavía bien conceptualizado y sería útil que hubiera comentarios, en fin, disposiciones concretas al respecto, que prepararíamos con los expertos interesados, aquellos que realmente son especialistas en el tema, para hacer una investigación previa. No se trata de una reunión de grupo de expertos como las tenemos como herramienta de trabajo de la Secretaría en la preparación de un documento para un grupo de trabajo. Este proyecto es diferente, no está todavía con un grupo de trabajo, estamos en fase de exploración. Ya comenzó hace un par de años en realidad, con expertos en temas de política, y ahora queremos formular más bien una conceptualización más precisa de las diferentes disposiciones que serían útiles en estas disputas, controversias tecnológicas, pero no estamos todavía al nivel de una reunión de grupo de trabajo que requeriría evidentemente que la participación de los expertos reflejara diferentes ordenamientos jurídicos y un equilibrio regional.
Quiero aclarar, por lo tanto, este particular. Esto se ha hecho a nivel interno en la Secretaría para ayudar en las deliberaciones del día de hoy y, desde luego, no es trabajo preparatorio para un grupo de trabajo, porque el proyecto no se ha decidido todavía en la comisión, el asignarlo a un grupo de trabajo. Muchas gracias. Would you like to respond, Argentina? ¿Desea contestar Argentina? Muchísimas gracias a Madame Secretary por las aclaraciones sobre mi consulta. Y teníamos un segundo comentario y está relacionado en realidad con el objeto, ¿no?, del proyecto. Y esto es la creación específica de disposiciones particulares relacionadas con tecnología. Y en este sentido, no advertimos la necesidad de crear un nuevo reglamento específicamente aplicable a este tipo o relacionadas con la tecnología, en el entendimiento de que los actuales reglamentos existentes, la CENUDMI, particularmente el reglamento de arbitraje acelerado, que hace poco fue aprobado, entendemos que son más que suficientes para la efectiva aplicación a este tipo de controversias. Pero claro, estamos abiertos, esta es una sección, como bien lo ha estipulado la Madame Secretary, de brainstorming, y estamos abiertos a las distintas posiciones sobre el tema. Muchísimas gracias. Thank you. I'd like to give the floor to... Muchas gracias. Voy a dar la palabra a Francia. Gracias a usted y a los representantes de Israel, Suiza y Singapur por sus presentaciones. En cuanto a los plazos, me parece a mí que las diferentes intervenciones nos han permitido comprender que no hay norma general de plazo único que se pueda aplicar a todos los contenciosos, a todas las controversias. Y yo, por lo tanto, dado que no se puede fijar un plazo ex ante, se tendrá que establecer ex post. Habrá que designar la instancia. Entonces, el tribunal arbitraje, la institución arbitral correspondiente, en el momento de la conferencia de gestión, se podría informar, pues, de este particular. No me sale ahora mismo la expresión en francés, dice el orador, la conferencia de gestión del procedimiento, del caso. Y me parece también que sería necesario imponer, si es el árbitro, el tribunal arbitral, el que establece un plazo, habría que motivarlo para evitar problemas. Problemas que obstaculizan la resolución rápida de estas controversias. Muchas gracias, Francia. Yo creo que esto subraya otra cuestión que tenemos que plantearnos también. Si tiene que haber plazos, ¿quién los ajusta? Las partes, el tribunal, la institución que administra el arbitraje, ¿quién tendría esta potestad? Así que agradecería sus comentarios al respecto también. Y dicho esto, le voy a dar la palabra a Rusia. Muchas gracias por darme la palabra. Buenas tardes a todos. Gracias a la Secretaría, delegaciones. Nosotros apoyamos a los colegas que opinan que, dado que la disposición número 1 del documento establece una lista amplia de controversias tecnológicas,
tendríamos que ser cautelosos a la hora de evaluar el plazo a establecer y el número de árbitros también. Nosotros pensamos que habría que aclarar la lista de controversias de la disposición 1, que está vinculada con la disposición 4 sobre plazo. Si se trata de una controversia larga, hay que tenerlo en cuenta a la hora de establecer plazos. Queremos apoyar también la posibilidad de utilizar quizás el modelo de arbitraje acelerado. Muchas gracias, Finlandia. Well, thank you. Well, I would first like to thank in particular the Swiss. Gracias a Israel por sus explicaciones, que yo creo que han sido muy útiles. Y quiero yo añadir también mi voz a los que tienen dudas sobre los plazos. Esas controversias pueden ser muy variadas. Suiza decía que lo estableciera el tribunal. Esto sería una posibilidad. Pero desde luego pienso que no se deben establecer plazos concretos aquí. Yo entiendo que hay que acelerar el proceso, por supuesto, pero hemos de ser realistas al mismo tiempo. Así que, en definitiva, estoy de acuerdo con lo que ha dicho Francia. Muchas gracias. Gracias. No hay nadie más que desee intervenir. Tendremos 2 expertos que estarán con nosotros por la tarde. Pero aquí, antes de pasar al tema siguiente, me gustaría dar la palabra a los expertos que han preparado la intervención. No, pero primero voy a dar la palabra a Kuwait. Muchas gracias a todos los participantes en este debate. Quiero hacer mías las palabras de Francia. Es importante establecer los plazos a posteriori y garantizar que se cumplan. Nos parece a nosotros que hay que fijar, sin embargo, los plazos con antelación. Para que se pueda resolver el contencioso rápidamente. Esperamos igualmente que estos contenciosos tecnológicos se resuelvan de la manera más rápida posible. Y nuestro objetivo, por supuesto, es que se haga justicia. Nos parece que el fijar un plazo es positivo. Pero al mismo tiempo, las disposiciones han de ser flexibles, de manera que las partes y los árbitros puedan prolongar o reducir los plazos si resulta necesario o si surgen otras circunstancias extraordinarias. ¿Qué habrá que tener en cuenta? Todo puede ocurrir. Por lo tanto, hay que dejar abierta la posibilidad de modificar estos plazos. Y en ese sentido estoy de acuerdo con Francia. Por supuesto, hay que respetar los plazos. Me parece también que en esta disposición podíamos incluir medidas para garantizar que las partes
no intenten utilizar tácticas dilatorias en beneficio propio. Muchas gracias. Gracias. China nos pide la palabra. Muchas gracias, Jay. Estamos hablando aquí de plazos, pero yo quería hacer referencia al artículo 9. Nos parece que, dada la complejidad de estos contenciosos, un máximo de 60 días es demasiado estricto, como han dicho Kuwait y otros colegas. Tiene que haber flexibilidad en los plazos. Nosotros os recomendamos que sea posible prorrogarlos. Y en cuanto a la reducción en los honorarios de los árbitros como medida punitiva, no pensamos que esto sea lógico. Podría llevar a las partes incluso a dilatar el proceso. Pedimos, por lo tanto, que se suprima esta disposición. Muchas gracias. ¿Algún comentario sobre los comentarios, valga la redundancia, que se han hecho en relación a los plazos? Muchas gracias, Jay. Gracias por brindarme la oportunidad de comentar las observaciones sobre los plazos. Yo estoy totalmente de acuerdo con la idea de que es necesario actuar con flexibilidad, como han dicho varias delegaciones. Por ello, proponía yo incluir un mecanismo de decisión de los plazos una vez que los detalles del caso estén claros para la autoridad designadora, para el tribunal arbitral. En ese momento creo que se puede debatir también cuál es la mejor institución que debe tomar las decisiones al respecto. También se han hecho aquí una serie de advertencias antes de las definiciones. Por ejemplo, se dice que estas normas se han preparado para estimular el debate y por lo tanto no incluyen mecanismos para que las partes puedan entrar en el ámbito de aplicación, ni tampoco cuál es el papel de la autoridad designatoria. Creo que está claro que ese es un tema crucial que requiere tratamiento. Estoy de acuerdo también con la noción de incluir este tema en el programa de la conferencia, la primera conferencia de gestión del caso, del contencioso, a no ser que el tema se haya debatido anteriormente, ya sea en el tribunal de arbitraje o en la autoridad designatoria. Muchas gracias. Hemos visto las ventajas que tiene una resolución rápida en las controversias tecnológicas, pero también la necesidad de ser flexible dependiendo del caso en cuestión. Ha habido comentarios también sobre cómo y cuándo se deciden los plazos, si debe ser la autoridad designatoria, si las partes pueden definirlo o si puede haber una disposición por defecto en este sentido. Creo que hay una serie de temas a resolver. Dicho esto, me gustaría pasar entonces al tema siguiente, que es el nombramiento de neutrales y expertos y el número de árbitros también. No sé si hay alguna solicitud de intervención sobre los plazos antes de cambiar de tema. Caso contrario, quiero invitar al experto que ha preparado estas disposiciones 2 y 5, los expertos, perdón, invitarles a que nos presenten las disposiciones. Tienen ustedes la palabra.
distinguished delegates, members, honored attendees and fellow speakers. Distinguidos miembros de la Secretaría, invitados, oradores todos, gracias por darnos la oportunidad de presentar la opinión relativa al número de árbitros y expertos en el contexto de la solución de controversias tecnológicas. Soy Chris Clements, testigo experto en controversias tecnológicas. También soy árbitro, mediador, experto en solución de controversias. Trabajo en el mundo entero para la consultora Deloitte. Hoy me acompaña Krenguta Lewa, asociada de un gran bufete de abogados y árbitro y abogado con experiencia en arbitraje comercial y de inversiones e interés particular en controversias de tecnología, algo de especial interés hoy. También quisiera dar las gracias a Yoshihiro Takotori, que por desgracia no nos puede acompañar hoy, pero que fue decisivo en la redacción de estas disposiciones. Siguiente diapositiva, por favor. We will be breaking our session into two parts. First, we'll be discussing Provision 2, which will be looking at the number of arbitrators, and this will be led by Krenguta, followed by a section on the appointment of experts and neutrals. Krenguta will continue through those, explaining the role of the arbitrator through those, before I take up most part of the way through to explain how we perceive the role of the experts, how they should conduct themselves, and how their evidence should be used. And at the end, I will close on further details of how a process of expert determination could also be used as an alternative in these procedures. Next slide, please. So, over to Krenguta. Thank you, Chris, and thank you, UCITRAL, for allowing me to participate into this, as it was described, brainstorming. It is an honor. My professional background as practitioner is doubled by the fact that I'm a professor of international comparative law and a professor of law of communications and new technologies at the Bucharest University of Economics. Hence my dual perspective, law and technology. Now, looking from this dual perspective, law and technology, is where we have spent the most time in trying to discuss and identify the best solution in terms of the number of arbitrators. And two options were on the table. One was for an extended number of arbitrators. Y se plantearon sobre el tapete dos soluciones. Una, un número ampliado de árbitros para que pudiera haber dos árbitros con conocimientos técnicos, tal vez la mayoría, 2 de 3, y un árbitro que presidiría con conocimientos jurídicos. Esa era una opción. Y la otra opción, que hubiera un único árbitro con conocimientos jurídicos y que luego se designaran expertos para ayudar a ese único árbitro a abordar los aspectos técnicos de la controversia. Tenemos pues estas dos opciones. Al optar entre estas dos opciones, los criterios que utilizamos fue la celeridad y la eficiencia. Para ello, consideramos que la posición por defecto debería ser designar un único árbitro y que las partes ofrezcan a este árbitro los conocimientos técnicos necesarios designando expertos. No obstante, también habría que tener en cuenta la disponibilidad y la pericia técnica y financiera de este único árbitro. Lógicamente, lo idóneo sería que haya tantos árbitros como se requiera desde el punto de vista profesional. Vamos a la siguiente diapositiva, por favor. Habrán visto ustedes la manera en que hemos redactado las disposiciones. ¿Cuándo y cómo un tribunal arbitral, una parte que haya sido autorizada por el tribunal arbitral, puede designar a un experto decisor, un experto neutral? Fue lo que tuvimos presente en este sentido. Nuestro borrador resalta que tal vez hubiera sido oportuno designar a un experto en cuestiones relativas al fondo o a los méritos del caso, por ejemplo, cuando son cuestiones jurídicas o tecnológicas complejas. Sin embargo, la utilización del término may pudiera nos indica que tal vez esta no sea siempre la solución idónea debido a la experiencia del tribunal arbitral y del
abogado. O sea, si tenemos un tribunal arbitral suficientemente competente como para entender en cuestiones técnicas, entonces este término may permitiría que el tribunal no cuente con la asistencia de expertos en caso de que no fuera necesario. El proyecto de disposición también habla de cuestiones en las que se necesitaría tal vez expertos aparte, y por eso se hace una nota en la cual en esos casos tal vez sea necesario lidiar con cuestiones procesales y tratar con una cuestión, por ejemplo, en la que haya divisiones en la medida en que hay que realizar un descubrimiento y esa división tal vez pudiera tener una estructura distinta a la de la conducción del procedimiento. Y por último, mi último comentario en esta diapositiva sería que además de los expertos o la evidencia neutral sobre determinadas cuestiones, el proyecto de disposición también permite una determinación pericial o experta sobre cuestiones concretas, lo cual lógicamente permitiría al tribunal incluso contar con más aportaciones de naturaleza técnica para la toma de sus decisiones. Siguiente diapositiva, por favor. Con esta diapositiva le voy a devolver la palabra a Chris para que siga él con la exposición. Muchísimas gracias, Kunguta. En el segundo párrafo de esta disposición sobre los expertos, nos centramos en el proceso de quién será el que determinará si se han de designar a expertos y qué consideraciones se tendrán en cuenta a la hora de designar un experto. Lo primero que queríamos hacer es cerciorarnos de que quede claro que solo el tribunal arbitral puede confirmar la designación de un tercero neutral, no las partes. Y esto se hace deliberadamente por razones de celeridad para que al final no resulte que todos aporten sus expertos, incluido el propio tribunal, lo cual alargaría el tiempo del proceso, lo cual se resaltaba en los comentarios de la cuestión anterior. También el tribunal ha de determinar si los expertos se necesitan, esto en primer lugar, y también esto depende de la experiencia de las partes, de la experiencia del asesor letrado y lógicamente también del propio tribunal, como les decía mi colega. Asimismo, es importante que la información que sea de facilitar y en particular cuestiones relativas a la confidencialidad, porque la cuestión de confidencialidad en cuestiones muy tecnológicas es absolutamente primordial, y también normas de materia de protección de los datos que también se deben de tener en cuenta y se ha de reconocer cuáles son las leyes que se aplican en distintos puntos del mundo. Y por último, hay que velar porque el plazo sea breve, rápido, que se acuerde entre las partes por todos los motivos que debatimos en la reunión anterior. La intérprete, disculpa, se ve obligada a interrumpir el servicio de interpretación debido a la calidad deficiente del sonido. Lo lamentamos. In the original drafting that unfortunately we didn't spot. Next slide, please. This is a very short paragraph, but an important one. It should go without saying that any expert appointed by the tribunal or the parties must be independent. That is sometimes challenging in certain specific aspects of technology-related disputes. I've certainly seen that there are certain aspects where there really are only one or two experts in the world in certain detailed areas. However, they really do need to demonstrate their independence in order to be not just be independent, but be demonstrably independent of the parties so that their findings can be respected and understood. Next slide, please. The fourth paragraph is all related to the disclosure. It is an unfortunate fact of experts that their requests for disclosure and additional information and documentation can add to the timescale. So our recommendation is that the experts should be provided with as much relevant information, but that information should be controlled and managed by the tribunal in a way to ensure that the whole process proceeds expeditiously. We're very aware that this has challenges to it in relation to who decides exactly what is relevant and what can be done.
Certainly in my experience as an expert witness, it is occasionally required that you go back to a tribunal or a judge if acting in a court process and asking for additional information to be provided. Next slide, please. The fifth paragraph is that the expert or neutral's report should be admissible in any relevant proceedings between the same parties. There are a number of discussions at the moment in different fora than this, which is very live and pertinent to this point, which is saying that people should try and control costs to manage procedures by making sure that if there are parallel cases going on, that you don't have multiple sets of experts being instructed. One process should be allowed to be used across both. Next slide, please. Again, as an expert guiding a tribunal or an expert member of part of a three-panel tribunal, it's important to remember that in themselves, in that opinion, it is not binding. Of course, if once they're on the tribunal panel and part of the decision of the tribunal, then those findings become binding. But as an independent expert or neutral providing assistance to the tribunal, in themselves, their findings are not binding. And so we felt it was important to include that provision within the guidance. Next slide, please. The expert should be able to stand up for their opinion. They should be able to be cross-examined and tested and have that opinion tested by counsel of the parties if required. So if there are hearings held, they should be required to attend. Next slide, please. Fees and expenses, who should be paying for them? Well, we would propose that an expert and neutral appointed by the tribunal should be paid as part of the arbitral hearing. And of course, if the parties are given permission by the tribunal to appoint experts of their own, then those will be paid by the appointing party. We would not propose any additional provisions in that regard. Next slide, please. In addition to the position of having an expert, there is also an opportunity to use an expert determination process. An expert determination process differs from that of an expert witness in so much that the expert's opinions and provisions and findings are agreed to be binding and contractually binding upon both parties. This has the advantage, of course, of expediency. The processes can be agreed within a tighter timescale. Specific issues can be carved out of the arbitration and handed for the expert to determine. There is no right of appeal from the parties, which of course is the downside because parties will want to have their ability to test. The expert determiner would not be presenting findings. It is a different set of processes from the normal arbitration process. However, in terms of trying to produce something in an expeditious and speedy way, which is something that was clearly a concern from the mentions in the previous session, it can be something that actually makes the process a lot quicker, faster, and cleaner. Next slide, please. So we believe that the guidance that we've provided for technology-related dispute resolution and the appointment of experts and of arbitrators provides guidance of who and where and how and what can be done, and importantly, effectively and expeditiously and appropriately used in order to assist the tribunal in coming with an appropriate award. And thank you for your attention and thank you for the support of Kranguta in this presentation. Thank you, Chris, and thank you, Kranguta. I think as you have highlighted, draft. Cerrando el servicio de interpretación, gracias a Chris y a Kranguta, como ven ustedes, se ha resaltado pues quién sería el que interactuaría con los expertos, quién sería el que los designaría, también cuál sería el papel de esos expertos en el procedimiento y cuáles serían también las determinaciones jurídicas de esos expertos.
Vamos a hablar entonces sobre las disposiciones de la sección 5 y lo que decía también Krenguta, la opción de que hubiera un único árbitro designado que contara con el respaldo de varios expertos, como vimos en el proyecto de disposición 5 y 2. Vamos a darle la palabra para que nos hable del número de expertos que se habrían de designar y los párrafos del proyecto de disposición 5. Suiza tiene la palabra. Apoyamos plenamente la propuesta de contar con una propuesta de defecto para que se designe a un único experto. Esto nos da la posibilidad de ampliar el tribunal en caso de que una controversia más compleja así lo requiera, pero la posición por defecto debería ser la de designar un único árbitro, porque esto ofrecería la ventaja de una mayor celeridad. En cuanto a los expertos, es muy importante en las controversias de tecnología tener en cuenta que la tecnología se explica o se entiende mejor por los miembros designados por las propias partes. Hay casos en que nadie más, sino las partes o más que una de las partes son las que entienden o dominan esta tecnología. Por tanto, algo que hay que estudiar detenidamente es quiénes son los expertos y limitar esa pericia a expertos independientes pudiera ser arriesgado, en particular cuando se trata de tecnologías novedosas. Por ello, creo que esta cuestión hay que examinarla más a fondo. Los expertos que se incluyen en los equipos de las partes se pudieran también incorporar al procedimiento. Claro, esto pone en tela de juicio la neutralidad de sus opiniones, pero tampoco habría que descartarlos. Creo que es algo que amerita ser estudiado con atención. También la manera en que se ha redactado ahora la disposición no es muy clara, no diferencia muy claramente el experto designado por el tribunal y el experto designado por las partes. Yo veo que hay ciertos solapamientos y en particular veo que la influencia de una práctica determinada en el contexto de la jurisprudencia, el common law inglés, en el que los expertos solo se designan una vez que las partes hayan presentado sus argumentos y son los tribunales o las cortes las que tienen influencia en esto. Desde mi punto de vista, como jurista, esto es inaceptable. Yo quisiera poder presentar mis argumentos y mi caso con los expertos que yo misma haya elegido y que conozcan mi caso. Eso creo que también hay que tenerlo en cuenta. El hecho de que se haya dicho que sea el tribunal el que tiene que decidir si una parte puede utilizar un experto o no, a mí me parece que en algunas jurisdicciones pudiera ser aceptable, pero en otras no. El último elemento que quisiera plantear es quién se considera como persona neutral. Desde el punto de vista estadounidense sé que el neutral es el tercer árbitro, el presidente del tribunal. Pero yo no sé cómo se encaja a esa persona neutral dentro de la cláusula sobre los expertos. Agradecería que esto se nos explicara. Gracias. Gracias, Francia. Tiene la palabra. Merci beaucoup. Muchísimas gracias. Gracias por la presentación que hemos escuchado. En parte, quisiera suscribir lo que ha dicho el distinguido representante de Suiza respecto a varios elementos. En primer lugar, me da la impresión de que en lo que se refiere a la utilización de expertos y a las modalidades de dicha utilización, pues esto depende enormemente de las distintas tradiciones jurídicas. En algunos ordenamientos jurídicos, a priori, es el magistrado, el juez o el tribunal el que nombra a los expertos. En otros casos son las propias partes quienes designan a los expertos. Una de las ventajas que ofrece el arbitraje es que da suficiente laxitud
como para poder adaptarse a las distintas tradiciones jurídicas. Yo no sé si sería bueno volver a esta flexibilidad. Además, me parece que desde el punto de vista tecnológico, en contra de lo que se pudiera pensar, hay determinadas funciones y si un tribunal elige a un experto entre las declaraciones relativas a la independencia del experto, sería necesario también que ese experto explique si forma parte de tal o cual grupo, si existe otro grupo distinto al suyo en esta tecnología. Por ejemplo, en cuestiones de fusión nuclear, en lo que se refiere a la forma que tiene que tener la cámara, el tomacac se dan a denominar, la cámara que permite mantener el plasma nuclear en su estado. Pues bien, hay distintas opciones que se plantean. Hay quienes creen que el donut es mejor forma que la esfera, la rosquilla es mejor forma que la esfera, en fin, son grupos, son creencias, convicciones, y al elegir a un experto que forma parte de una determinada convicción o escuela de pensamiento, pues no habría que descartar que el tribunal no pueda nombrar a otro experto de otra convicción. Y esto es lo que habría que evitar y se podría hacer si las partes vienen con sus propios expertos. Hay otra cuestión que no se aborda muy claramente en esta disposición, a mi entender, o a lo mejor es que a mí se me ha pasado por alto, y es la cuestión de las modalidades de comunicación entre el experto y el tribunal. ¿Acaso el tribunal puede consultar con el experto por fuera de las partes o al margen de las partes, o toda comunicación entre el tribunal y el experto tiene que hacerse pasando por las partes? A mi entender, eso es una cuestión de gran importancia, y sé que en otros ámbitos, lo que me hace pensar que esta disposición tal vez no sea específica para las controversias relativas a las nuevas tecnologías, y en particular en lo que se refiere al arbitraje para las obras de construcción. Pues hay reflexiones que en estos momentos corresponden a distintas instituciones sobre la posibilidad de que el tribunal arbitral pueda contar con un tercero experto con el que puede consultar al margen de las partes. Entonces me pregunto si en esta disposición 5 se podría hablar de este tercero experto o no. En todo caso, creo que esta cuestión relativa a la intervención del experto se debería esclarecer en una versión futura de esta disposición 5. Muchísimas gracias a Francia por sus preguntas. Israel pide la palabra a través de la plataforma virtual. Lo escuchamos. Gracias. En cuanto a la designación de expertos, como parte de ese instrumento que se sugiere, habida cuenta de que la cuestión de la pericia tecnológica fue algo que predominó en las consultas que tratamos con los expertos, tanto del sector tecnológico como del sector jurídico. Es decir, que los árbitros elegidos por las partes pudieran conocer o tener ciertos conocimientos tecnológicos, pero no se puede esperar de ellos, claro, que dominen todos los aspectos de la cuestión tecnológica de que se esté tratando. Como equilibrio, para lograr un equilibrio entre un experto neutral y un experto designado por las partes, sería posible que haya una especie de mecanismo acordado por las partes para la elección o selección de ese experto. Esto tal vez podría atender a las inquietudes suscitadas por el distinguido representante de Suiza, y en el espíritu de reflexionar o lanzar ideas, esta es nuestra sugerencia. Muchas gracias. Gracias. A menos que haya más solicitudes de palabra, quisiera devolver la palabra a nuestros expertos, que tal vez hayan preparado respuestas a la luz de los comentarios hechos por las delegaciones. Chris. La intérprete señala que el sonido es muy deficiente.
haremos lo posible por proporcionar el servicio de interpretación. Gracias a los delegados por sus intervenciones. Es un documento todavía de trabajo, un documento en curso, así que somos flexibles. Entiendo lo que han dicho ustedes en que hay que ser flexibles respecto a las distintas tradiciones jurídicas. También esta cuestión de las distintas opiniones me parece que también es importante. Pero no es una cuestión que como experto sea fácil de resolver cuando hay dos personas muy distinguidas. Uno que dice, por ejemplo, que el plasma hay que almacenarlo en forma de donut y el otro que dice que en forma circular. En fin, como árbitro, pues a uno le resulta muy fácil entender esas cuestiones. Ustedes lo entenderán como miembros de la CNUDMI. Pero entiendo sus elementos. También entiendo y reconozco lo dicho por Francia, que decía que tiene que haber orientaciones en cuanto a las consultas con expertos al margen de las partes, con quién se debería consultar, con los árbitros, etcétera. Esto habría que incluirlo en cualquier versión futura del borrador. Esos son mis comentarios. Les agradezco de nuevo la oportunidad que me hayan brindado de intervenir y de agregar comentarios adicionales a la luz de sus respuestas. Le doy la palabra a mi colega para que aporte sus comentarios. Muchísimas gracias por mi parte. Damos las gracias por los comentarios formulados, que son muy útiles. Quisiera responder al representante de Suiza, que se refería a la cuestión de los expertos y la parte neutral, el tercero neutral. Esta es una cuestión muy importante, una aportación que tuvimos en cuenta y que tratamos de incluir al sugerir que hay que tener en cuenta la aportación de los expertos y cómo se ha de tratar. Y por eso puede ser un experto con una opinión no vinculante que contribuya a la comprensión de la posición de las partes desde el punto de vista técnico. Ese sería el experto. Y luego está lo que se determina o lo que se denomina determinación experta o determinación pericial, que tratamos de decir que sería algo que llevaría a cabo un experto con función neutral. Y ese experto, en ese caso, será el que decidirá en una cuestión que sea vinculante, contractualmente vinculante, de manera parecida a las de los contratos y determinaciones expertas que se realiza en la determinación, por ejemplo, en contratos de ingeniería. En este caso sería una persona neutral, que no estaría designada únicamente por una de las partes. Así que el concepto de esa persona neutral, no sé, tal vez podríamos aclararlo diciendo un experto neutral, una persona neutral, experta, aunar esos términos para que sea más explícito, pero lo que tratábamos nosotros de indicar es que sería una función distinta para ayudar al tribunal arbitral a entender. Básicamente era para ir al meollo de esas cuestiones técnicas y el decidir al respecto. Esto fue producto de consultas anteriores entre los miembros de este grupo que aportaron sus contribuciones al documento que les presentamos para su reflexión, y por eso planteamos si no cabría la posibilidad de que el tribunal estuviera integrado de una manera secuenciada, pasando del momento 1 al momento 2, etcétera. En el momento 1 se decidiría sobre una serie de cuestiones técnicas por parte de un tribunal arbitral, y ese tribunal arbitral estaría constituido por árbitros con conocimientos técnicos que decidirían sobre las cuestiones técnicas, y luego pasaríamos en una segunda etapa, en un segundo momento, a las cuestiones jurídicas con una segunda composición del tribunal. Y así, la mejor manera de abordar esta idea sería utilizar los conceptos que ya tenemos, sin reinventar totalmente el procedimiento clásico de arbitraje. Y tratamos de incorporar la determinación experta en la secuencia de decisiones que se han de tomar en un proceso de arbitraje. En este documento que denominamos, y así lo denominamos, como persona neutral. Tal vez como lo hemos redactado, pues no queda bien explicado, y con mucho gusto aportaremos las aclaraciones del caso cuando nos reunamos, pero eso era en lo que estábamos pensando cuando redactamos ese elemento. Eso es lo que les puedo decir por ahora. Gracias. Thank you, Konguta. Gracias, Konguta. Creo que hay un par de cuestiones que hay que aclarar en las disposiciones
de los términos de expertos, neutrales, experto designado, etcétera. Creo que esto habría que aclararlo cuando se elabore una versión revisada. Con esto doy la palabra a Suiza. Adelante. Thank you. These excellent. Muchas gracias por las explicaciones muy útiles. La conclusión que yo extraigo es que la palabra neutral es lo que en las notas explicatorias se llamaba determinación expertas. La distinción entre ambas categorías es que la opinión de un tipo de expertos es vinculante para el tribunal. La determinación experta se presenta un tema a alguien que emite un dictamen que es vinculante. Tenemos ahí ya un término que no creo que haga falta inventar otro. Entonces, ahora, ¿hasta qué punto el dictamen de estos expertos nombrados por las partes o por el tribunal resulta vinculante para este? ¿O puede el tribunal simplemente tener en cuenta esta información? De ahí la consulta entre el tribunal, los expertos y otros nombrados por las partes es un tema crítico, pero yo creo que debe comenzar partiendo de la base de que los miembros del tribunal tienen conocimiento suficiente de la tecnología aplicable al contencioso, que ellos mismos pueden formar una opinión, no son expertos, pero deben ser capaces de absorber la información de los expertos e incorporarla a su dictamen. La distinguida delegación de Francia decía algo muy importante, el tema de la comunicación. No he recibido yo ninguna respuesta de nuestros expertos en cuanto a cómo tratar el conocimiento experto de las partes y cómo esto se puede incluir en el procedimiento. No son testigos, simplemente pueden conocer el procedimiento o los temas técnicos mejor que un experto, y esto yo creo que debería figurar de manera prominente en nuestro estudio, sobre todo en un campo en el que hablamos de la tecnología, y uno de los caracteres de las partes, una de las características es que con frecuencia las partes conocen mejor el tema que cualquier profesor universitario, en tratarse de algo técnico. Muchas gracias. Gracias a usted. Más solicitudes de intervención. Ahí me gustaría abrir un debate sobre el documento en su totalidad, pero si hay otros elementos. Estamos hablando de los neutrales que han de ser independientes, cómo facilitar la información, el efecto jurídico de la determinación de los expertos. O sea que si tienen ustedes algunos comentarios sobre esta disposición, nosotros encantados de tenerlos en cuenta. Francia tiene la palabra. Muchas gracias. Quizás para volver a un tema que hemos citado anteriormente, me parece que esa disposición es muy interesante. Me parece que siempre se puede mejorar, como todas, pero hay ya un trabajo muy interesante hecho al respecto. Y en cuanto a la especificidad de esta problemática en los contenciosos tecnológicos, tengo dudas de que sea oportuno limitarlo a este tipo de contenciosos, porque este tipo de disposiciones podrían ser muy útiles para todo lo que son expertos, por ejemplo, de evaluación de daños. Ese es un momento difícil para todos los árbitros. Y se han formado con el tiempo en una teoría económica de la que cada vez
son más expertos. Pero yo pienso que estas disposiciones, por ejemplo, podían ser muy útiles para todo tribunal arbitral que tuviera problemas de evaluación o de daños, lo cual me hace pensar al mismo tiempo que esta disposición no es específica para los contenciosos tecnológicos. Lo voy a dejar ahí. Es muy interesante. Muchas gracias. Uganda nos pide intervenir. Muchas gracias. Gracias a la Secretaría y a nuestros invitados esta mañana, examinando la disposición 5 sobre temas de tecnología y de expertos, de los expertos necesarios. Yo creo que es importante encontrar un equilibrio entre los expertos en temas jurídicos y aquellos en temas tecnológicos que tienen experiencia tecnológica, porque a veces, si no se encuentra un equilibrio entre los dos, los expertos a lo mejor no pueden ser útiles para resolver el contencioso o dar su opinión de manera independiente. Muchas gracias. Gracias a usted. Yo creo que este ha sido uno de los temas que se había debatido. Konguta podrá confirmarlo. Estamos hablando de si el nombramiento de los árbitros debe requerir conocimientos tecnológicos y hay que preparar una lista de especialistas al respecto. Yo sé que ha habido iniciativas de otras organizaciones para elaborar una lista de este tipo. Nosotros no vamos por esta vía porque somos un órgano legislativo, no tenemos listas de árbitros, pero es importante el equilibrar esta experiencia jurídica y científica. Por ello pedimos que los árbitros cuenten con el apoyo de expertos tecnológicos, es lo que dice la disposición número 5. Dicho esto, ¿algún comentario más sobre la misma? Konguta, ¿algún comentario final? Chris. Un comentario muy breve, si me permite. Efectivamente, esta es la parte clave de las disputas tecnológicas, de este tipo de controversias, el conocimiento técnico que ha de compartir el tribunal, las partes y cómo las partes presenten sus pruebas, que como bien decía Suiza, se puede dividir en dos partes. Por una parte tenemos los expertos que puedan explicar los temas técnicos al tribunal y también hay testigos o representantes de las partes que explican otros temas. En cualquier caso, independientemente de cómo veamos la cuestión, la característica clave de este tipo de controversias es que, en definitiva, los que tienen que tomar la decisión tienen que comprender estas cuestiones, que no son de conocimiento general. Y esta es la gran diferencia entre un conocimiento técnico y un conocimiento avanzado de las tecnologías. El hecho de que no es algo común, necesitamos una comprensión superior de estas cuestiones. Por ello yo creo que el equilibrio entre los participantes en cuanto a su formación es muy importante. No es algo que se pueda considerar de importancia inferior al conocimiento jurídico. Al contrario, es determinante en estos casos. Muchas gracias. Sus comentarios finales, Chris. El sonido es muy malo. Vamos a darles una aproximación a lo que dice el orador en la medida de nuestras posibilidades. El comentario de Francia en relación a estas disposiciones que se podrían aplicar no solo a la tecnología, sino a otros campos, es algo muy
muy acertado y que nosotros apoyamos. Muchas gracias a todos por los comentarios, los tomamos en cuenta. Espero que tengamos la oportunidad posteriormente de presentar versiones mejoradas del documento. Gracias. Muchas gracias. Creo que ha habido otros comentarios sobre el 5. Otros expertos nos van a presentar otras disposiciones. O sea que no queremos prolongar demasiado el debate, a no ser que haya alguna solicitud de intervención de última hora. Levantaríamos la sesión ahora y nos reuniríamos de nuevo a la 1 hora de Nueva York. Gracias por sumarse a nosotros en este ejercicio exploratorio. A las 3 de la tarde, se corrige el secretario. Nos vemos aquí a las 3, no a la 1. Buenas tardes.